Capítulo 7. Euclides de Alejandría. 1. El autor de los elementos. La muerte de Alejandro Magno había conducido a una feroz contienda entre los generales del ejército griego, pero hacia el año 306 a.C. el control de la parte egipcia del imperio estaba ya firmemente en las manos de Ptolomeo I, y este ilustrado gobernante pudo dirigir al fin su atención a esfuerzos más constructivos. Entre sus primeras decisiones estuvo el establecimiento de una escuela o instituto en Alejandría, conocido como el Museo, no superado por ningún otro en su tiempo. Como profesores de esta escuela hizo llamar a un grupo de sabios de primera línea, entre los cuales estaba el autor del texto de matemáticas de éxito más fabuloso que se haya escrito nunca, Los Elementos, Histigia, de Euclides. Teniendo en cuenta la fama del autor y de su bestseller, es notable lo poco que se sabe de la vida de Euclides. Su vida fue tan oscura que no hay asociado a su nombre ningún lugar de nacimiento. Aunque a menudo algunas ediciones de los elementos dan como identidad del autor la de Euclides de Megara, y en las historias de la matemática aparece frecuentemente un retrato de Euclides de Megara, se trata de un caso de confusión de identidad. El auténtico Euclides de Megara era un discípulo de Sócrates, y aunque se ocupó de lógica, no se sentía más atraído por la matemática que su maestro. Nuestro Euclides, en cambio, es conocido como Euclides de Alejandría, debido a que fue llamado allí para enseñar matemáticas. Por el carácter de su obra se puede suponer que había estudiado con los discípulos de Platón, si no en la academia misma. Las leyendas asociadas a Euclides nos lo pintan como un viejo amable y gentil. La tradición que hemos reproducido en el capítulo anterior acerca de la petición de Alejandro Magno de una introducción fácil a la geometría se ve repetida en el caso de Ptolomeo, a quien, según se dice, Euclides aseguró que no hay ningún camino real a la geometría. Evidentemente Euclides no hacía hincapié en los aspectos prácticos de la materia, pues hay una leyenda acerca de él que dice que cuando uno de sus alumnos le preguntó que qué utilidad tenía el estudiar geometría, Euclides ordenó a su esclavo que le diera unas monedas, ya que debe ganar algo necesariamente de lo que aprende. Euclides y los elementos son considerados frecuentemente como sinónimos, pero en realidad él fue el autor de aproximadamente una docena de tratados que cubrían ampliamente materias variadas, desde óptica, astronomía, música y mecánica hasta un libro sobre las secciones cónicas. Con la excepción de la esfera de Autólico, las obras de Euclides que han sobrevivido son los tratados de matemática griega más antiguos existentes. Sin embargo, se han perdido más de la mitad de los escritos de Euclides, entre los que están algunas de sus obras más importantes, tales como un tratado sobre cónicas. Euclides consideraba a Aristeo, un geómetra contemporáneo suyo, como merecedor de grandes honores por haber escrito un tratado anterior sobre lugares sólidos, que era el nombre griego para las secciones cónicas, derivado probablemente de la definición estereométrica de estas curvas en la obra de Menecmo. Los tratados sobre cónicas por Aristeo y Euclides se han perdido los dos, probablemente de manera irrecuperable, y ello fue debido quizá a que fueron pronto reemplazados por la obra más extensa sobre cónicas de Apolonio, que describiremos más adelante. Entre las obras de Euclides perdidas están también una sobre lugares de superficie, otra sobre seudaria, o falacias, y una tercera sobre porismas. A partir de las referencias antiguas, no está ni siquiera muy claro qué material contenían estas obras. La primera, por ejemplo, podría haber estado dedicada a las superficies conocidas por los antiguos, la esfera, cono, cilindro, toro, elipsoide de revolución, paraboloide de revolución e hiperboloide de revolución de dos hojas o quizá a curvas sobre estas superficies. Por lo que sabemos, los griegos no estudiaron ninguna superficie que no fuera la de un sólido de revolución. La pérdida de los porismas de Euclides es especialmente exasperante porque pudiera haber representado una aproximación antigua a un tipo de geometría analítica. Más tarde Pappus nos dice que un porisma es algo intermedio entre un teorema, en que se propone algo para ser demostrado, y un problema, en que se propone algo para ser construido. Otros han descrito un porisma como una proposición en la que uno determina una relación entre cantidades conocidas y variables o indeterminadas, quizá el enfoque más próximo al concepto de función en la antigüedad. Si un porisma era, como se ha llegado a pensar, algo así como una ecuación verbal de una curva, el libro sobre porismas de Euclides pudo haber diferido ampliamente de nuestra geometría analítica por la falta de símbolos y técnicas algebraicas. El historiador de la geometría del siglo XIX Michel Saele sugería como un típico porisma euclídeo la determinación del lugar geométrico de un punto cuya suma de cuadrados de distancias a dos puntos fijos era constante. 2. Otras obras.
Hasta nuestros días han sobrevivido 5 obras de Euclides: los elementos, los datos, la división de figuras, los fenómenos y la óptica. La última de estas obras tiene el interés de ser una obra primitiva sobre perspectiva o la geometría de la visión directa. Los antiguos habían dividido el estudio de los fenómenos ópticos en 3 partes: 1. Óptica, o la geometría de la visión directa; 2. Catóptrica, o la geometría de los rayos reflejados; y 3. Dióptrica, o la geometría de los rayos refractados. Una catóptrica atribuida a veces a Euclides, es de autenticidad dudosa, siendo quizá debida a Teón de Alejandría, que vivió unos 600 años después. La óptica de Euclides es notable por su adopción de una teoría de emisión de la visión, según la cual el ojo envía rayos que viajan hasta el objeto, en contraste con una teoría aristotélica rival según la cual viaja en línea recta una actividad en el medio ambiente desde el objeto hasta el ojo. Debe notarse que la matemática de la perspectiva, en oposición a la descripción física, es la misma cualquiera que sea la teoría de las dos que se adopte. Entre los teoremas que se encuentran en la óptica de Euclides hay uno que fue muy usado en la antigüedad: tangente de alfa sobre tangente de beta menor que alfa sobre beta, si cero menor que alfa menor que beta menor que pi medios. Uno de los objetivos de la óptica era el de combatir una obstinación pertinaz de los epicúreos en el sentido de que un objeto era exactamente tan grande como parecía, sin tener en cuenta en absoluto la deformación de escorzo implicada por la perspectiva. Los fenómenos de Euclides se parecen mucho a la esfera de Autólico, es decir, es una obra sobre geometría esférica para uso de astrónomos. Una comparación de las dos obras viene a indicar que ambos autores se apoyaron ampliamente en una tradición de textos que era bien conocida a su generación. Es muy posible que pasara lo mismo en gran medida con los elementos de Euclides, pero en este caso no nos queda ninguna obra contemporánea con la que pudiera ser comparada. La obra euclídea sobre división de figuras es significativa por su característica de ser una obra que se habría perdido de no haber sido por la erudición de los sabios árabes. No ha sobrevivido en el original griego, pero antes de que desaparecieran las versiones griegas se hizo una traducción al árabe, omitiendo algunas de las demostraciones originales porque son fáciles, la cual a su vez fue traducida posteriormente al latín, y por último a los idiomas modernos usuales. Lo mismo ha ocurrido frecuentemente con otras obras antiguas. La división de figuras incluye una colección de 36 proposiciones relativas a la división de figuras planas. Por ejemplo, la proposición 1 pide la construcción de una recta que sea paralela a la base de un triángulo y divida al triángulo en 2 partes de áreas iguales. La proposición 4 exige la bisección de un trapecio ABQD, mediante una recta paralela a sus bases, la recta buscada z, y se halla determinando el punto z tal que z e cuadrado igual 1 medio por eb cuadrado más e a cuadrado. Otras proposiciones piden la división de un paralelogramo en 2 partes iguales mediante una recta trazada por un punto dado desde uno de los lados, proposición 6, o por un punto dado exterior al paralelogramo, proposición 10. La última proposición pide la división de un cuadrilátero en una razón dada, mediante una recta que pase por un punto dado de uno de los lados del cuadrilátero. Algo parecido a la división de figuras, por su carácter y finalidad, son los datos de Euclides, obra que nos ha llegado tanto en el original griego como en árabe. Parece que fue escrita para ser usada en la Universidad de Alejandría como complemento a los 6 primeros libros de los elementos, de la misma manera que un manual de tablas sirve de suplemento a un libro de texto. Sería útil pues como una guía en el análisis de problemas de geometría con el objeto de descubrir demostraciones. El libro empieza con 15 definiciones referentes a magnitudes y lugares geométricos, y la parte central del texto comprende 95 proposiciones relativas a las interrelaciones entre condiciones y magnitudes que pueden darse en un problema. Las 2 primeras afirman que si se dan 2 magnitudes a y b entonces está dada también su razón, y que si se da una magnitud y su razón a otra segunda, entonces también está dada la segunda magnitud. Hay como 2 docenas de proposiciones análogas que sirven como reglas o fórmulas algebraicas, y a continuación siguen algunas reglas geométricas sencillas relativas a rectas paralelas y magnitudes proporcionales, recordando al lector algunas de las consecuencias de los datos de un problema. Tales como la advertencia de que cuando 2 segmentos están en una cierta razón dada entonces se conoce la razón de las áreas de 2 figuras rectilíneas semejantes cualesquiera construidas sobre dichos segmentos. Algunas de las proposiciones nos dan el equivalente geométrico de la resolución de ecuaciones cuadráticas. Por ejemplo, se nos dice que si se aplica un área rectangular dada AB sobre un segmento de longitud dada AC, y si nos dan además el área BC que le falta al área AB para agotar el rectángulo completo AD construido sobre AC,
entonces también son conocidas las dimensiones del rectángulo BC. Utilizando notación algebraica moderna se demuestra fácilmente que la afirmación anterior es verdadera. Sea la longitud de AC, B cuadrado el área de AB, y sea C sobre D la razón de FC a CD, entonces, si llamamos FC igual X, CD igual Y, tenemos que, X sobre Y igual C sobre D, y además que, A menos X por Y igual B cuadrado. Eliminando Y nos queda, A menos X por XD igual B cuadrado C, o bien, dx cuadrado menos ADX más B cuadrado C igual 0, de donde resulta, X igual a medios más menos raíz de A medios al cuadrado menos B cuadrado C sobre D. La solución geométrica dada por Euclides es equivalente a esta salvo que solo utiliza el signo menos antes de la raíz. Las proposiciones 84 y 85 de los datos son sustitutos geométricos de los conocidos métodos algebraicos de los babilonios para resolver los sistemas x y igual a cuadrado, x más menos y igual b, que son a su vez equivalentes a la solución de ecuaciones cuadráticas. Las últimas proposiciones de los datos se refieren a las relaciones entre medidas lineales y angulares en un círculo dado. 3. La finalidad de los elementos. La Universidad de Alejandría no era probablemente muy distinta de las instituciones modernas de enseñanza superior. Algunos de los miembros de la facultad sobresaldrían en la investigación, otros se adaptarían mejor a tareas administrativas y otros aún destacarían por su capacidad pedagógica. Según parece por las referencias que tenemos, Euclides pertenecía de manera muy definida a esta última categoría, no hay ningún descubrimiento nuevo que se le atribuya a él directamente, pero sí destacó por su habilidad expositiva. Esa es la clave del éxito de su obra más importante, Los Elementos. Se trataba claramente de un libro de texto, y no precisamente el primero. Sabemos que hubo al menos 3 elementos análogos anteriormente, incluyendo el de Hipócrates de Quíos, pero no queda ni rastro de ellos ni de ningún otro rival potencial durante los tiempos antiguos. Los elementos de Euclides se destacaron tanto por encima de los restantes competidores que fueron los únicos que sobrevivieron. Los elementos no eran, como se piensa a veces, un compendio de todos los conocimientos geométricos, sino más bien un texto introductorio que cubría toda la matemática elemental, es decir, la aritmética, en el sentido de la aritmética superior de los ingleses, o de la teoría de números de los americanos, la geometría sintética, de puntos, rectas, planos, círculos y esferas, y el álgebra, no en el sentido simbólico moderno, sino lo equivalente con ropaje geométrico. Se notará inmediatamente que el arte de calcular no está incluido, ya que esto no formaba parte de la enseñanza universitaria, tampoco estaba incluido en el libro el estudio de las cónicas ni de las curvas planas superiores, porque esto formaba parte de la matemática más avanzada. Proclo nos describe los elementos como si guardaran la misma relación con el resto de la matemática que la que tienen las letras del alfabeto con relación al lenguaje. Si los elementos hubieran tratado de ser un depósito de información exhaustivo, el autor habría incluido probablemente referencias a otros autores, información acerca de las investigaciones recientes y explicaciones informales, pero tal como están escritos, los elementos se limitan austeramente al asunto de que se trata, la exposición en un orden lógico de los fundamentos de la matemática elemental. De vez en cuando, sin embargo, otros escritores posteriores interpolaron en el texto explicaciones en forma de escolios, y los copistas posteriores copiaron dichos añadidos como si fueran parte del texto original. Algunos de ellos aparecen en todos los manuscritos existentes actualmente. Euclides mismo no formuló ninguna pretensión de originalidad, y está claro que debió hacer abundante uso de las obras de sus predecesores, pero se cree que la ordenación final es suya propia y presumiblemente algunas de las demostraciones se deban también a él, pero aparte de esto es difícil estimar el grado de originalidad que hay en esta obra matemática, la más famosa de la historia. 4. Definiciones y postulados. Los elementos están divididos en 13 libros o capítulos, de los cuales la primera media docena son sobre geometría plana elemental, los 3 siguientes sobre teoría de números, el libro 10 sobre los inconmensurables y los 3 últimos principalmente sobre geometría de sólidos. No hay ninguna introducción o preámbulo a la obra, y el primer libro comienza abruptamente con una lista de 23 definiciones. Los defectos o debilidades están aquí en que algunas de las definiciones no definen nada, ya que no hay ningún conjunto previo de elementos indefinidos en términos de los cuales definir los demás. Así, decir como hace Euclides, que un punto es lo que no tiene parte, o que una línea es longitud sin anchura, o que una superficie es lo que solo tiene longitud y anchura, apenas significa definir estos objetos,
pues una definición debe expresarse en términos de cosas anteriores y que son mejor conocidas que las cosas que se definen. Se pueden plantear objeciones fácilmente a otras de las llamadas definiciones de Euclides, a cuenta de su circularidad lógica, como en el caso, los extremos de una línea son puntos, o una línea recta es una línea que está situada de la misma manera con respecto a todos sus puntos, o los extremos de una superficie son líneas, todas ellas posiblemente debidas a Platón. La definición euclídea de un ángulo plano como la inclinación de una respecto a la otra de dos líneas en un plano que se cortan y no están situadas sobre una línea recta es defectuosa por el hecho de que inclinación no ha sido definida previamente y no resulta ser mejor conocida que la palabra ángulo. A continuación de las definiciones, Euclides nos presenta una lista de 5 postulados y 5 nociones comunes. Aristóteles había hecho una distinción clara entre axiomas, o nociones comunes, y postulados. Los primeros, según él, deben ser convincentes por sí mismos, por ser verdades comunes a todas las ciencias, mientras que los segundos son menos evidentes y no presuponen el asentimiento del que está aprendiendo, ya que se refieren solamente a la materia concreta de que se trate. Algunos escritores posteriores distinguieron entre los dos tipos de hipótesis aplicando la palabra axioma a algo conocido o aceptado como obvio, mientras que la palabra postulado se refería a algo que se exige. Nosotros no podemos saber si Euclides suscribiría alguno de estos dos puntos de vista, e incluso si distinguiría entre los dos tipos de hipótesis. Los manuscritos existentes no se muestran de acuerdo en este punto, y en algunos casos las 10 hipótesis aparecen reunidas todas en una sola categoría. En cualquier caso, los matemáticos modernos no ven ninguna diferencia esencial entre un axioma y un postulado. En la mayor parte de los manuscritos de los elementos nos encontramos con las 10 hipótesis siguientes. Postulados. Postúlese lo siguiente. 1. Trazar una recta desde un punto a otro cualquiera. 2. Prolongar una línea recta finita de manera continua a otra línea recta. 3. Describir un círculo con cualquier centro y cualquier radio. 4. Que todos los ángulos rectos son iguales. 5. Que si una línea recta corta a otras dos líneas rectas formando con ellas ángulos interiores del mismo lado menores que dos ángulos rectos, las dos líneas rectas, prolongadas indefinidamente, se cortan del lado por el cual los ángulos son menores que dos ángulos rectos. Nociones comunes. 1. Cosas que son iguales a la misma cosa son iguales entre sí. 2. Si iguales se suman a iguales, los resultados son iguales. 3. Si iguales se restan de iguales, los restos son iguales. 4. Cosas que coinciden una con otra son iguales entre sí. 5. El todo es mayor que la parte. Aristóteles había escrito que siendo iguales las demás cosas, la demostración mejor será aquella que proceda del menor número de postulados, y Euclides evidentemente suscribía este principio. Por ejemplo, el postulado 3 se interpreta en su sentido literal más limitado, expresado a veces como el uso del compás euclídeo, o colapsable, cuyas patas mantienen una abertura constante en tanto que las puntas están apoyadas en el papel, pero que se cierran en cuanto se le levanta del papel. Es decir, el postulado no se interpreta en el sentido de permitir el uso del compás para transportar una distancia igual a un segmento sobre otro segmento separado más largo, a partir de uno de sus extremos. En las 3 primeras proposiciones del libro 1 se demuestra que esta última construcción es siempre posible, incluso bajo la interpretación estricta del postulado 3. La primera proposición justifica la construcción de un triángulo equilátero ABC sobre un segmento dado AB, construyendo una circunferencia con centro en A y pasando por B, y otra con centro en B y pasando por A, y tomando como punto C el punto de intersección de las dos circunferencias, que deberían cortarse se suponía tácitamente. La proposición 2 se apoya entonces en la proposición 1 para demostrar que desde cualquier punto A como extremo, se puede trazar un segmento rectilíneo igual a un segmento dado BC. En primer lugar, Euclides dibuja AB y sobre él construye el triángulo equilátero ABD, extendiendo los lados de A y de B hasta E y F respectivamente. Con B como centro describe la circunferencia que pasa por C y que corta a BF en G, entonces, con D como centro traza la circunferencia que pasa por G, la cual corta a D, en H. Se ve fácilmente entonces que H es el segmento buscado. Por último, en la proposición 3 Euclides utiliza la proposición 2 para demostrar que dados dos segmentos rectilíneos distintos cualesquiera, se puede cortar del mayor un segmento igual al menor. 5. El contenido del libro 1.
En las tres primeras proposiciones Euclides pone un gran cuidado en demostrar laboriosamente que una interpretación muy restrictiva del postulado 3 implica, no obstante, el libre uso de los compases como se hace normalmente en geometría elemental para transportar distancias. Sin embargo, para los niveles modernos de rigor las hipótesis euclídeas son lamentablemente inadecuadas, y de hecho Euclides hace uso frecuentemente de postulados tácitos en sus demostraciones. En la primera proposición de los elementos, por ejemplo, supone sin demostración que las dos circunferencias se cortarán en un punto. Para una situación como esta y otras análogas es necesario añadir a los postulados uno equivalente a un principio de continuidad. Por otra parte, los postulados 1 y 2, tal como fueron formulados por Euclides, no garantizan ni la unicidad de la línea recta que pasa por dos puntos distintos ni siquiera su infinitud, simplemente aseguran que hay por lo menos una y que no tiene puntos extremos, y sin embargo, Euclides hace uso libremente en sus demostraciones de la unicidad y de la infinitud. Es desde luego, demasiado fácil criticar la labor de un hombre a la luz de los desarrollos posteriores, olvidando que suficiente es hasta el día de hoy el rigor de esto. En su época los elementos fueron evidentemente el desarrollo lógico de la matemática elemental más finamente razonado, que se había reunido jamás, y tuvieron que pasar 2000 años antes de que se diera una formulación más cuidadosa. Durante este largo intervalo de tiempo la mayoría de los matemáticos consideraron lógicamente satisfactorio y pedagógicamente adecuado el tratamiento. La mayor parte de las proposiciones del libro 1 de los elementos, son bien conocidas para cualquiera que haya seguido un curso de geometría a nivel de enseñanza media. Entre ellas están los conocidos teoremas sobre congruencia de triángulos, pero sin ningún axioma que justifique el método de superposición. Sobre las construcciones elementales con regla y compás, sobre las desigualdades relativas a ángulos y lados de un triángulo, sobre las propiedades de las rectas paralelas, con la consecuencia principal de que la suma de los ángulos de un triángulo es igual a dos ángulos rectos, y de los paralelogramos, incluida la construcción de un paralelogramo con ángulos dados y con área igual a un triángulo dado o a una figura rectilínea dada. El libro concluye en las proposiciones 47 y 48 con las demostraciones del teorema de Pitágoras y su recíproco. La demostración del teorema que da Euclides no es la que se da normalmente en los libros de texto actuales, en los cuales se aplican proporciones simples entre los lados de los triángulos semejantes que se forman al trazar la altura correspondiente a la hipotenusa. Se supone que Euclides evitó esta demostración debido a las dificultades que trae consigo en el caso de inconmensurabilidad. Solamente al llegar al libro 5 se dedica Euclides a establecer la ya bien fundamentada teoría de proporciones, y hasta ese momento evita en lo posible el uso de proporciones. Para demostrar el teorema de Pitágoras, Euclides utilizó en cambio una bella demostración en la que se usa una figura que se ha descrito a veces como un molino de viento o como una cola de pavo real o bien como la silla de la novia. La demostración se consigue probando que el cuadrado sobre el lado AC es igual al doble del triángulo FAB o bien al doble del triángulo CAD, es decir, al rectángulo AL, y que el cuadrado sobre el lado BC es igual al doble del triángulo ABK o bien al doble del triángulo BCE, es decir, al rectángulo BL. Luego la suma de los cuadrados es igual a la suma de los rectángulos, es decir, al cuadrado sobre AB. Se supone que esta demostración es original de Euclides y se han hecho muchas conjeturas acerca de la forma que ofrecerían las demostraciones anteriores. A partir de la época de Euclides se han propuesto una infinidad de demostraciones alternativas. Es de notar, a cuenta de los méritos de Euclides, el que el teorema de Pitágoras vaya seguido inmediatamente por una demostración del recíproco. Si en un triángulo el cuadrado construido sobre uno de los lados es igual a la suma de los cuadrados sobre los otros dos lados, entonces el ángulo que forman estos otros dos lados es un ángulo recto. Es frecuente en algunos libros de texto modernos que los ejercicios que siguen al teorema de Pitágoras requieran no el teorema propiamente dicho, sino el recíproco no demostrado aún. Puede haber muchos defectos menores en los elementos, pero el libro tiene todas las virtudes lógicas mayores. 6. El álgebra geométrica. El libro 2 de los elementos es uno de los más cortos, con solo 14 proposiciones, ninguna de las cuales juega ningún papel en los libros de texto modernos. Sin embargo, en la época de Euclides este libro tenía una gran importancia. Esta aguda discrepancia entre los puntos de vista antiguo y moderno es fácil de explicar. Hoy nosotros tenemos una álgebra simbólica y una trigonometría que han reemplazado a sus equivalentes geométricos griegos. Por ejemplo, la proposición 1 del libro 2 nos dice que, si tenemos dos líneas rectas y cortamos una de ellas en un número cualquiera de segmentos,
entonces el rectángulo contenido por las dos líneas rectas es igual a los rectángulos contenidos por la línea recta que no fue cortada y cada uno de los segmentos anteriores. Este teorema, que nos asegura que AD por AP más PR más RB igual a D por AP más AD por PR más AD por RB, no es otra cosa que una formulación geométrica de una de las leyes fundamentales de la aritmética, que se conoce actualmente como propiedad distributiva de la multiplicación respecto de la suma, A por B más C más D igual a B más AC más AD. En otros libros posteriores de los elementos, los 5 y 7, encontramos demostraciones de las propiedades conmutativa y asociativa de la multiplicación. Mientras que nosotros representamos las magnitudes por letras que se sobreentiende son números, conocidos o desconocidos, con las cuales operamos usando las reglas algorítmicas del álgebra. En tiempos de Euclides las magnitudes se representaban como segmentos de línea recta obedeciendo a los axiomas y teoremas de la geometría. A veces se dice que los griegos no tenían álgebra, pero esa es una afirmación patentemente falsa. Tenían el libro 2 de los elementos, que es una álgebra geométrica que les servía más o menos para los mismos fines que nuestra álgebra simbólica. No hay ninguna duda de que el álgebra moderna facilita enormemente la manipulación de relaciones entre magnitudes, pero no es menos cierto que un geómetra griego versado en los 14 teoremas del álgebra de Euclides era mucho más hábil aplicando estos teoremas a la práctica de la medida que un geómetra experto de hoy. El álgebra geométrica de los antiguos no era una herramienta ideal, pero estaba muy lejos de ser ineficaz. La proposición 4 de Euclides: si una línea recta se corta de una manera arbitraria, entonces el cuadrado construido sobre el total es igual a los cuadrados sobre los dos segmentos y dos veces el rectángulo contenido por ambos segmentos, es una manera prolija de decir que a más b al cuadrado igual a cuadrado más b cuadrado más 2ab, pero su evidencia visual para un muchacho alejandrino ha debido ser mucho más viva de lo que nunca pueda llegar a ser su contrapartida algebraica moderna. Es cierto que su demostración en los elementos ocupa como una página y media, pero ¿cuántos estudiantes de enseñanza media podrían dar actualmente una demostración detallada y rigurosa de la regla algebraica que aplican tan resueltamente? Y lo mismo ocurre con la proposición 2.5 de los elementos, que contiene lo que podría parecer una circunlocución impracticable de a cuadrado menos b cuadrado igual a más b por a menos b. Si cortamos una línea recta en segmentos iguales y desiguales, entonces el rectángulo contenido por los segmentos desiguales del total junto con el cuadrado construido sobre la línea recta entre los puntos de corte es igual al cuadrado sobre la mitad. El diagrama que usa Euclides en este contexto jugó un papel clave en el álgebra griega, por lo tanto lo reproduciremos con algunas explicaciones adicionales. Si en la figura llamamos a C igual CB igual a, y CD igual B, entonces el teorema nos dice que a más b por a menos b más b cuadrado igual a cuadrado. La comprobación geométrica de esta afirmación no es difícil. Sin embargo, el verdadero significado de la figura no está tanto en la demostración del teorema como en el frecuente uso que hicieron los algebristas geométricos griegos de figuras análogas. El mayor orgullo de un escolar moderno en álgebra es la resolución de la ecuación de segundo grado, que podrá ser capaz o no de justificar, y para el escolar griego el equivalente geométrico sería alguna figura parecida a la explicada anteriormente. Si se le pidiera a un estudiante griego construir un segmento X con la propiedad expresada por la condición ax menos x cuadrado igual b cuadrado, donde a y b son segmentos tales que a mayor que 2b, dibujaría la línea AB igual a, y hallaría su punto medio C. Entonces levantaría en C una perpendicular CP de longitud igual a B, con centro en P y radio a medios dibujaría una circunferencia que corte a AB en un punto D. Entonces construiría sobre AB un rectángulo ABMK de anchura BM igual BD y completaría el cuadrado BDHM. Este cuadrado es el área X cuadrado que cumple la condición expresada por la ecuación cuadrática. Tal como lo denominaban los griegos, hemos aplicado al segmento AB igual a, un rectángulo H igual a X menos X cuadrado, que es igual a un cuadrado dado B cuadrado y que se queda corto, del rectángulo AM, en un cuadrado de M. La demostración de esto viene dada por la proposición anterior, la 2.5, según la cual es claro que el rectángulo ADHK es igual al polígono cóncavo CBFGHL, es decir, difiere de a medios al cuadrado en el cuadrado LHG cuyo lado es, por construcción, CD igual raíz de a medios al cuadrado menos B cuadrado. De una manera completamente análoga se resuelve la ecuación cuadrática, ax más x cuadrado igual b cuadrado, mediante el uso esta vez de 2.6. Si se corta en dos partes iguales una línea recta y se le añade, siempre en línea recta, otra línea recta, entonces el rectángulo contenido por el total, con la línea recta añadida, y la línea recta añadida,
junto con el cuadrado construido sobre la mitad, es igual al cuadrado construido sobre la línea recta formada por la mitad y la línea recta añadida. Esta vez tenemos que aplicar a una línea recta dada a b igual a, un rectángulo a m igual a x más x cuadrado, que sea igual a un cuadrado dado b cuadrado y exceda al rectángulo a h en un cuadrado x cuadrado. En este caso se tiene que la distancia, cd igual raíz de a medios al cuadrado más b cuadrado. Como por la proposición se sabe que el rectángulo, am igual a x más x cuadrado, más el cuadrado, el eje igual a medios al cuadrado, es igual al cuadrado, cf igual a medios al cuadrado más b cuadrado, se sigue que se verifica la condición a x más x cuadrado igual b cuadrado. Las proposiciones siguientes del libro 2 son variaciones sobre el álgebra geométrica que acabamos de ilustrar, con la 2.11 como un caso particular importante de la 2.6. Aquí Euclides resuelve la ecuación, ax más x cuadrado igual a cuadrado, trazando un cuadrado ABCD del lado A, hallando el punto medio E del lado AD, trazando EB, extendiendo el lado de A hasta F tal que F igual EB, y completando el cuadrado a FGH. Entonces, extendiendo GH hasta que corte a DC en K, habremos conseguido aplicar al segmento AD un rectángulo, FK igual a x más x cuadrado, igual al cuadrado dado a C igual a cuadrado, y que lo excede en un cuadrado x cuadrado. La figura usada por Euclides en la proposición 2.11 de los elementos y de nuevo en la 6.30 es la base de otra figura que aparece en muchos libros modernos de geometría para ilustrar una propiedad iterativa que tiene la sección áurea. Completemos el gnomon BCDFGH añadiéndole el punto L para completar el rectángulo CDFL y dentro del rectángulo menor LBGH, que es semejante al rectángulo grande LCDF, construyamos el gnomon LBMN o G semejante al BCDFGH tomando G o igual GL. Ahora, dentro del rectángulo BHOP, que es semejante a los CDFL y LBHG, construyamos el gnomon PBHQRN, semejante a los BCDFGH y LBMNOG. Continuando indefinidamente este proceso tendremos una sucesión indefinida de rectángulos semejantes encajados que tienden hacia un punto límite Z. Ocurre que este punto Z, que como se ve fácilmente, es el punto de corte de las rectas FB y DL, es también el polo de una espiral logarítmica tangente a los lados de los rectángulos en los puntos C, A, G, P, M, Q. Sobre este fascinante diagrama pueden descubrirse otras propiedades sorprendentes. Las proposiciones 12 y 13 del libro 2 tienen el interés de que ya anuncian la trigonometría que iba a florecer pronto en Grecia. El lector reconocerá en estas proposiciones formulaciones geométricas, primero para un ángulo obtuso y después para un ángulo agudo, de lo que más tarde se iba a llamar teorema del coseno para triángulos planos. Proposición 12. En un triángulo obtusángulo el cuadrado del lado opuesto al ángulo obtuso es mayor que los cuadrados sobre los lados que forman el ángulo obtuso en dos veces el rectángulo contenido por uno de estos dos lados, aquel sobre el que cae la perpendicular trazada por otro de los vértices y la línea recta cortada en él por dicha perpendicular hacia el exterior desde el ángulo obtuso. Proposición 13. En un triángulo acutángulo el cuadrado del lado opuesto al ángulo agudo es menor que los cuadrados sobre los lados que forman el ángulo agudo en dos veces el rectángulo contenido por uno de estos dos lados, aquel sobre el que cae la perpendicular trazada por otro de los vértices y la línea recta cortada en él por dicha perpendicular desde el ángulo agudo. Las demostraciones de las proposiciones 12 y 13 son análogas a las que se hacen hoy en los libros de trigonometría, mediante una doble aplicación del teorema de Pitágoras. 7. Los libros 3 y 4. Generalmente se supone que el contenido de los dos primeros libros de los elementos es en gran medida obra de los pitagóricos. Los libros 3 y 4, por otra parte, están dedicados a la geometría del círculo y aquí el material se supone que fue tomado en su mayor parte de Hipócrates de Quios. El contenido de estos dos libros no se diferencia mucho de los teoremas sobre círculos que contienen los libros de texto actuales. Así, por ejemplo, la primera proposición del libro 3 pide construir el centro de un círculo dado, y la última, la proposición 37, es el bien conocido teorema que dice que si desde un punto exterior a una circunferencia se trazan una tangente y una secante, entonces el cuadrado construido sobre la tangente es igual al rectángulo contenido por la secante completa y su segmento exterior al círculo. El libro 4 contiene 16 proposiciones, la mayoría de ellas muy familiares para los estudiantes modernos, relativas a figuras inscritas o circunscritas a una circunferencia. Los teoremas sobre medida de ángulos se aplazan hasta que se disponga de una teoría de proporciones bien establecida. 8. La teoría de proporciones.
Los libros más admirados de los 13 que componen los elementos han sido el quinto y el décimo, el primero de ellos sobre la teoría general de proporciones y el segundo sobre la clasificación de los inconmensurables. El descubrimiento de los inconmensurables había provocado una crisis lógica que arrojaba graves dudas sobre las demostraciones que recurrían a la idea de proporcionalidad, pero la crisis había sido evitada con éxito por medio de los principios enunciados por Eudoxo. No obstante, los matemáticos griegos tendían a evitar las proporciones, y ya hemos visto que Euclides, por ejemplo, retrasa su uso tanto como puede, sustituyendo una relación entre longitudes que tendría que ser de la forma, x sobre a igual b sobre c, por la igualdad de las áreas x por c igual a por b. Antes o después, sin embargo, eran necesarias las proporciones, y así Euclides ataca el problema en el libro 5 de los elementos. Algunos comentaristas van tan lejos como para sugerir que el libro completo, que contiene 25 proposiciones, es obra de Eudoxo, pero esto parece improbable. Algunas de las definiciones de este libro, tales como la definición de razón, son tan vagas que resultan inútiles, pero la definición 4 en cambio es esencialmente el axioma de Eudoxo y Arquímedes: magnitudes se dice que tienen una razón una a la otra cuando son capaces, tomando múltiplos, de superar una a la otra, y la definición 5 de igualdad de razones es precisamente la que hemos dado anteriormente al hablar de la definición de proporcionalidad de Eudoxo. Al lector superficial podría parecerle el libro 5 tan superfluo como el 2, ya que ambos han sido desplazados actualmente por las reglas correspondientes del álgebra simbólica, pero un lector más minucioso e interesado en la axiomática verá inmediatamente que el libro 5 trata de temas de una importancia fundamental para toda la matemática. El libro comienza con unas cuantas proposiciones que son equivalentes a cosas tales como la propiedad distributiva por la izquierda y por la derecha de la multiplicación respecto de la suma, la distributividad por la izquierda de la multiplicación con respecto a la resta y la propiedad asociativa de la multiplicación, AB por C igual a por BC. A continuación vienen las leyes que rigen, el mayor que, y el menor que, y las propiedades bien conocidas de las proporciones. Frecuentemente se suele afirmar que el álgebra geométrica griega no podía superar el segundo grado en geometría plana ni el tercer grado en geometría sólida, pero realmente ese no es el caso. La teoría general de proporciones permitía trabajar con productos de cualquier número de dimensiones, porque una ecuación de la forma, x a la cuarta igual a bcd, es equivalente a una que venga expresada en términos de productos de razones de segmentos, tal como, x sobre a por x sobre b igual c sobre x por d sobre x. Una vez desarrollada la teoría de proporciones en el libro 5, la utiliza Euclides en el libro 6 para demostrar teoremas relativos a razones y proporciones que se presentan al estudiar triángulos, paralelogramos y otros polígonos semejantes. Es notable la proposición 31, que nos da una generalización del teorema de Pitágoras: en todo triángulo rectángulo la figura construida sobre la hipotenusa es igual a las figuras semejantes y análogamente construidas sobre los catetos. Proclo atribuye esta generalización a Euclides mismo. El libro 6 contiene también, en sus proposiciones 28 y 29, una generalización del método de aplicación de áreas. Aprovechando que las bases firmes para la teoría de proporciones establecidas en el libro 5 le permiten al autor hacer uso libremente del concepto de semejanza, y así los rectángulos del libro 2 son reemplazados ahora por paralelogramos, y lo que se pide es aplicar a un segmento dado un paralelogramo igual a una figura rectilínea dada y que exceda o se quede corto en un paralelogramo semejante a otro dado. Estas construcciones, como las de 2.5 a 6, son en realidad soluciones geométricas de las ecuaciones cuadráticas bx igual a c más menos x cuadrado, sujetas a la restricción, implicada en 9.27, de que el discriminante no sea negativo. 9. La teoría de números. Los elementos de Euclides son considerados frecuentemente de una manera equivocada como un libro dedicado exclusivamente a la geometría. Ya hemos descrito dos libros, el 2 y el 5, que son casi completamente algebraicos. Otros tres libros, el 7, el 8 y el 9, están dedicados a la teoría de números. La palabra número para los griegos se refería siempre a lo que nosotros llamamos los números naturales o enteros positivos. El libro 7 comienza con una lista de 22 definiciones, distinguiendo varios tipos de números: par e impar, primo y compuesto, plano y sólido, es decir, el que se puede expresar como producto de dos o de tres factores respectivamente, y por último la definición de número perfecto como aquel que es igual a sus propias partes. Los teoremas que aparecen en los libros 7,
8 y 9 serán conocidos probablemente para el lector que haya seguido un curso elemental de teoría de números, pero el lenguaje en que están desarrolladas las demostraciones no le será familiar, con toda seguridad. A todo lo largo de estos 3 libros cada número se representa por un segmento, y así Euclides hablará de un número como AB. El descubrimiento de los inconmensurables había mostrado ya que no todos los segmentos podían asociarse con números enteros, pero el recíproco, que todos los números pueden representarse por segmentos, seguía siendo obviamente verdadero. Por lo tanto, Euclides no usa las expresiones, es múltiplo de, o es un factor de, o divisor de, sino que las sustituye por, está medido por, o mide a, respectivamente. Por ejemplo, un número n está medido por otro número m si existe un tercer número k, tal que, n igual km. El libro 7 propiamente dicho empieza con 2 proposiciones que constituyen juntas una famosa regla de la teoría de números, que conocemos hoy con el nombre de algoritmo de Euclides para hallar el máximo común divisor, o medida, de 2 números dados. Consiste en un esquema que sugiere una aplicación inversa y repetida del axioma de Eudoxo. Dados 2 números distintos, se resta el menor a del mayor b repetidamente hasta que se obtenga un resto R1 más pequeño que el menor, a continuación se resta repetidamente a este resto R1 de A, hasta obtener un resto R2 menor que R1, después se resta repetidamente R2 de R1 y así sucesivamente. Al final este proceso conducirá a un resto R sub n que medirá R sub n menos 1, luego a todos los restos anteriores, así como A y B. Este número R sub n será el máximo común divisor de A y de B. Entre las proposiciones siguientes nos encontramos con equivalentes de teoremas conocidos de la aritmética. Así la proposición 8 nos dice que si, a n igual bm, y cn igual dm, entonces, a menos c por n igual b menos d por m, y la proposición 24 afirma que si a y b son primos con c, entonces a por b es primo con c. El libro se cierra con una proposición, la 39, que nos da una regla para hallar el mínimo común múltiplo de varios números. El libro 8 es uno de los menos interesantes de los 13 libros de los elementos. Comienza con varias proposiciones acerca de números en proporción continua, o en progresión geométrica, y se dedica después a algunas propiedades sencillas de los cuadrados y los cubos, terminando con la proposición 27. Números sólidos semejantes tienen uno a otro la razón de un número cúbico a otro número cúbico. Esta proposición expresa simplemente que si tenemos un número sólido, ma por mb por mc, y otro número sólido semejante, na por nb por nc, entonces su razón será la de m cubo sobre n cubo, es decir, de un cubo a otro cubo. 10. Números primos y perfectos. El libro 9, último de los 3 libros sobre teoría de números, contiene varios teoremas que tienen un interés especial. Entre ellos el más celebrado es el que expresa la proposición 20, los números primos son más que cualquier cantidad fijada de antemano de números primos, es decir, Euclides da aquí la demostración elemental bien conocida de que el número de primos es infinito. La demostración es indirecta, pues lo que se demuestra es que la hipótesis de un número finito de primos conduce a contradicción. Sea P el producto de todos los números primos, supuesto que solo hay una cantidad finita de ellos, y tomemos el número, n igual P más 1, ahora, n no puede ser primo porque ello estaría en contradicción con la hipótesis de que P era el producto de todos los primos, luego n es compuesto y debe ser medido por algún primo P minúscula. Pero P minúscula no puede ser ninguno de los factores primos de P, porque entonces tendría que ser un factor de 1. Luego P minúscula tiene que ser un primo distinto de todos los que aparecen multiplicados en P, y así la hipótesis de que P era el producto de todos los primos tiene que ser falsa. La proposición 35 de este libro contiene una fórmula para hallar una suma de números en progresión geométrica, expresada de una manera elegante pero poco usual, si tantos números como queramos están en proporción continua, y se restan del segundo y del último números iguales al primero, entonces así como el exceso del segundo es al primero, así será el exceso del último a todos los anteriores a él. Esta proposición es desde luego, equivalente a la fórmula, s sub n igual a menos a r a la n sobre 1 menos r. La proposición siguiente, que es la última del libro 9, nos da la conocida fórmula para los números perfectos, si tenemos tantos números como queramos, comenzando por la unidad y dispuestos en proporciones doble continua, hasta que su suma sea primo, y si se multiplica esta suma por el último, entonces el producto obtenido será un número perfecto. Es decir, en notación moderna, si s sub n igual 2 a la n menos 1 es primo,
entonces, 2 a la n-1 por 2 a la n-1 es perfecto. La demostración es fácil haciendo uso de la definición de número perfecto dada en el libro 7. Los antiguos griegos conocían los 4 primeros números perfectos, 6, 28, 496 y 8128. Euclides no dio una respuesta a la cuestión recíproca de si su fórmula da o no todos los números perfectos. Ahora se sabe que todos los números perfectos pares son del tipo exhibido por Euclides, pero el problema de la posible existencia de números perfectos impares es un problema abierto. De las 2 docenas de números perfectos conocidos hasta la fecha todos son pares, pero concluir por una inducción que todos deben ser pares sería arriesgado. En las proposiciones que van desde la 21 a la 36 del libro 9 hay una unidad que hace suponer que estos teoremas constituyeron alguna vez un sistema matemático autocontenido, posiblemente el más antiguo de la historia de la matemática y que se deriva presumiblemente de mediados o incluso principios del siglo V a.C. Se ha sugerido que las proposiciones 1 a 36 del libro 9 fueron tomadas probablemente por Euclides de un libro de texto pitagórico, sin introducir en ellas ningún cambio esencial. 11. Los inconmensurables. El libro 10 de los elementos fue, antes de los comienzos del álgebra moderna, el más admirado y el más temido. Trata de la clasificación sistemática de los segmentos inconmensurables de las formas, a más menos raíz de b, raíz de a más menos raíz de b, y raíz de a más menos raíz de b, donde a y b, cuando son de la misma dimensión, son conmensurables. Hoy podríamos considerar este libro como un libro sobre números irracionales de los tipos mencionados, donde a y b son números racionales, pero Euclides consideraba este libro como una parte de la geometría más bien que de la aritmética, y de hecho, las proposiciones 2 y 3 reproducen, duplicándolas para magnitudes geométricas, las 2 primeras proposiciones del libro 7 que se referían a números enteros. Aquí demuestra Euclides que si se le aplica a 2 segmentos distintos el proceso que hemos descrito antes como algoritmo de Euclides, y si el resto nunca mide al resto anterior, entonces las magnitudes son inconmensurables. La proposición 3 demuestra que cuando se aplica el algoritmo en cuestión a 2 magnitudes conmensurables, dará como resultado la mayor posible medida común de los 2 segmentos. El libro 10 contiene 115 proposiciones, más que ningún otro, la mayoría de las cuales expresan equivalentes geométricos de propiedades de lo que hoy llamamos aritméticamente irracionales cuadráticos. Entre estos teoremas los hay que expresan la racionalización de denominadores en fracciones del tipo a sobre b más menos raíz de c, o a sobre raíz de b más menos raíz de c. Los segmentos dados por raíces cuadradas, o por raíces cuadradas de sumas de raíces cuadradas, son constructibles con regla y compás tan fácilmente como las combinaciones racionales. Una razón de que los griegos hicieran una álgebra geométrica en vez de una álgebra aritmética era la de que la primera parecía ser más general que la segunda, en vista de la falta del concepto de número real. Las raíces de la ecuación, ax menos x cuadrado igual b cuadrado, por ejemplo, pueden ser construidas siempre que a mayor que 2b. ¿Por qué entonces se había tomado Euclides tantas molestias en demostrar, en las proposiciones 17 y 18 del libro 10, las condiciones bajo las cuales las raíces de esta ecuación son conmensurables con a? Allí demostraba que dichas raíces son conmensurables o inconmensurables con a, según que, raíz de a cuadrado menos 4b cuadrado, y a, sean conmensurables o inconmensurables. Se ha sugerido que tales consideraciones indican que los griegos utilizaban sus soluciones de las ecuaciones cuadráticas también para problemas numéricos, tal como hacían los babilonios con sus sistemas de ecuaciones, x más y igual a, x y igual b cuadrado. En tales casos sería interesante saber si las raíces van a ser o no van a ser expresables como cocientes de enteros. Un estudio minucioso de la matemática griega parece suministrar una cierta evidencia de que bajo el barniz geométrico había un mayor interés por el cálculo y las aproximaciones numéricas de lo que dan a entender los tratados clásicos existentes. 12. La geometría de los sólidos. El material que nos encontramos en el libro 11, que comprende 39 proposiciones relativas a la geometría tridimensional, resultará conocido en su mayor parte para cualquiera que haya seguido un curso de geometría elemental de sólidos. Una vez más las definiciones pueden ser fácilmente objeto de crítica, pues Euclides define un sólido como lo que tiene longitud, anchura y profundidad, y entonces nos dice que una frontera de un sólido es una superficie. Las 4 últimas definiciones son las de 4 de los poliedros regulares, entre las cuales no figura la del tetraedro, probablemente por considerarlo incluido en una definición previa de pirámide como una figura sólida limitada por planos,
que se construye desde un plano a un punto arbitrario. Las 18 proposiciones del libro 12 se refieren todas a la medida de figuras utilizando el método de exhausción. El libro comienza con una demostración minuciosa y detallada del teorema que asegura que las áreas de círculos están entre sí en la misma razón que los cuadrados sobre sus diámetros. A continuación se aplica el mismo método, de una típica doble reductio ad absurdum, al cálculo de los volúmenes de pirámides, conos, cilindros y esferas. Arquímedes atribuyó posteriormente las demostraciones rigurosas de estos teoremas a Eudoxo, del cual probablemente adaptó Euclides la mayor parte de este material. El último libro está dedicado exclusivamente a las propiedades de los 5 sólidos regulares, hecho que ha movido a algunos historiadores a pensar que los elementos fueron compuestos como una glorificación de las figuras cósmicas o platónicas. En vista de que una gran parte del material previo está muy lejos de relacionarse con nada que tenga que ver con los poliedros regulares, una hipótesis como esta resulta completamente gratuita, pero en todo caso estos teoremas finales constituyen un clímax adecuado para un tratado tan notable. El objeto de estos teoremas es el de inscribir cada uno de los sólidos regulares en una esfera, es decir, hallar la razón de la arista del sólido al radio de la esfera circunscrita. Los comentaristas griegos atribuyen estos cálculos a Teeteto, a quien se debe pues, probablemente la mayor parte del libro 13. En los preliminares de estos cálculos se refiere Euclides una vez más a la división de una recta en media y extrema razón, demostrando que el cuadrado sobre el segmento mayor más la mitad del total es igual a 5 veces el cuadrado sobre la mitad, como se comprueba fácilmente resolviendo la ecuación, a sobre x igual x sobre a menos x, y menciona otras propiedades de las diagonales de un pentágono regular. A continuación, en la proposición 10 demuestra Euclides el teorema bien conocido de que un triángulo cuyos lados son respectivamente los lados de un pentágono, hexágono y decágono regulares inscritos en la misma circunferencia es un triángulo rectángulo. Las proposiciones 13 a 17 expresan las razones de la arista al diámetro para cada uno de los sólidos regulares inscritos en la esfera, a saber, e sobre d es raíz de 2/3 para el tetraedro, raíz de 1/2 para el octaedro, raíz de 1/3 para el hexaedro o cubo, raíz de 5 menos raíz de 5 sobre 10 para el icosaedro y raíz de 5 menos 1 sobre 2 raíz de 3 para el dodecaedro. Por último, en la proposición 18, la última de los elementos, se demuestra de una manera fácil que no puede haber ningún otro poliedro regular aparte de estos 5. Unos 1900 años más tarde al astrónomo Kepler le impresionó tanto este hecho que construyó una cosmología basada esencialmente en los 5 sólidos regulares, en la creencia de que había debido ser la clave que el Creador habría utilizado para la construcción de la estructura de los cielos. 13. Los libros apócrifos. En los tiempos antiguos no era raro el atribuir a un autor famoso obras que no eran suyas, y así algunas versiones de los elementos de Euclides incluían un libro 14 e incluso un libro 15, ambos de los cuales apócrifos como ha demostrado la crítica erudita posterior. El llamado libro 14 continúa con la comparación hecha por Euclides de los sólidos regulares inscritos en una esfera, y el resultado más importante es el de que la razón de las superficies del dodecaedro y el icosaedro inscritos en la misma esfera es la misma que la razón de sus volúmenes, siendo esta razón la de la arista del cubo a la arista del icosaedro, es decir, raíz de 10 sobre 3 por 5 menos raíz de 5. Hoy se cree que este libro pudo ser escrito por Hipsicles apoyándose en un tratado de Apolonio que se ha perdido, en el que comparaba el dodecaedro y el icosaedro. Hipsicles, que vivió probablemente durante la segunda mitad del siglo II a.C., se cree que pudo ser el autor de una obra astronómica, el Descensionibus, a partir de la cual quizás se adoptase la división de la circunferencia en 360 partes iguales. El hecho de que una misma circunferencia sea la circunscrita al pentágono regular del dodecaedro y al triángulo del icosaedro, ambos supuestos inscritos en la misma esfera, se dice que fue demostrado por Aristeo, aproximadamente contemporáneo de Euclides. El falso libro 15, que es inferior, se considera obra al menos en parte de Isidoro de Mileto, aproximadamente 532 después de Cristo, arquitecto de la Catedral de la Santa Sabiduría de Constantinopla. Este libro trata también de los sólidos regulares, mostrando cómo inscribir algunos de ellos dentro de otros, contando su número de aristas y de ángulos sólidos y calculando las medidas de los ángulos diedros formados por dos caras que tienen una arista común. Es interesante hacer notar que a pesar de tales enumeraciones, todos los antiguos pasaron por alto la llamada fórmula poliédrica de Euler, enunciada en el siglo XVIII. 14. La influencia de los elementos.
Los elementos de Euclides no solamente fueron la primera obra matemática griega de importancia que ha llegado hasta nosotros, sino también el libro de texto que ha ejercido una mayor influencia de todos los tiempos. Fue escrito hacia el 300 a.C., y desde entonces fue copiado y recopiado sin cesar, con la consecuencia de que se deslizaron en él errores y variaciones de una manera inevitable, incluso algunos editores posteriores, especialmente Teón de Alejandría, a finales del siglo IV, pretendieron mejorar el original. Sin embargo, ha sido posible obtener una impresión bastante buena del contenido de la versión euclídea por comparación entre más de media docena de copias griegas manuscritas que datan en su mayoría de entre los siglos X y XII. Las ampliaciones posteriores, que aparecen generalmente como escolios, añaden información adicional, con un interés histórico frecuentemente, y en la mayor parte de los casos se distinguen con facilidad del texto original. También nos han llegado copias de los elementos en su traducción al árabe, que se vertieron más tarde al latín en el siglo XII, y por último, a los idiomas vernáculos durante el siglo XVI. La primera versión impresa de los elementos apareció en Venecia en 1482, y fue uno de los primerísimos libros matemáticos que se imprimió. Se estima que desde entonces se han publicado más de 1 millar de ediciones. Probablemente ningún otro libro salvo la Biblia puede jactarse de haber tenido tantas ediciones, y desde luego ninguna otra obra matemática ha tenido una influencia comparable con la de los elementos de Euclides. Qué apropiado resultaba, pues, el que los sucesores de Euclides se refirieran a él llamándole el elementador.